del Club Mi Solar, tenemos un grupo familiar. Los grupos tienen espacios para niños. Así que usted puede venir confiado de que su hijo no solo va a ser cuidado, va a ser instruido en la palabra. Se llevan enseñanzas prácticas. Los días jueves a las 9:15 de la mañana tenemos un tiempo de oración. Recuerden, la mejor arma que tiene el cristiano es la oración. Con la oración nosotros podemos llegar al Señor, hablarle, expresarle, suplicarle, pedirle, y Dios escucha. Dios escucha el clamor de su pueblo porque Dios es fiel. Así que si desea mayor información, al finalizar puede ubicarnos. Dios les bendiga. Y sea bienvenido a esta su iglesia, la Buena Nueva del centro de Cocorote. Es un gusto y es un placer, ¿verdad?, que usted haya tomado parte de su tiempo para venir a la casa del Señor, la cual creemos es una casa de bendición y una casa de salvación. En esta mañana yo le voy a pedir que pueda acompañarme a un pasaje de la palabra. Vamos a leer en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 7. Cuando usted lo tenga, por favor, me indica para que juntos podamos leer. Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 7. ¿Lo tenemos? ¿Leemos? Ok, vamos a leer y dice de la siguiente manera: que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Sí? ¿Qué debes mostrarle a las demás personas? Tienes que ser gentil. ¿Sí? Usted y yo tenemos que ser conocidos por ser amables. Todos tienen que conocernos no como personas amargadas. Allá va aquel que es muy amargado, no. Vamos a ser conocidos como personas que son amables. Sigue diciendo, el Señor está cerca. Vamos a tomarlo de dos maneras. Uno, el Señor está cerca de nosotros, ¿sí? Pero también lo podemos tomar de la siguiente manera: su regreso está cerca. No se preocupe, no nos debemos preocupar por nada. Debemos salir de esas mujeres, o mejor dicho, debemos salir de esa mujer llamada Marta. Tenemos que decir: Marta, sal de mí. Sigue diciendo, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante del Señor y denle gracias. Así que vamos a orar en esta mañana y decirle: Dios, agradecidos por su presencia, agradecidos por su amor, Padre, Señor, pidiéndole en esta mañana que sea su Espíritu Santo quien pueda fijar en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras, Señor. Dios, quizás esto no es común, que seamos amables. Quizás no es común que por todos los demás seamos conocidos como personas amables. Pero es la instrucción, Señor, que usted nos da por medio de la palabra. Ayúdenos a entender, Señor, que usted está cerca de nosotros. Tan cerca como el aire que respiro. Tan cerca como la mañana se levanta el sol. Tan cerca que cuando le hablo, Señor, usted me puede oír. Lo puedo sentir como aquel que está a mi lado. Lo puedo sentir tan dentro de mi corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad, pidiéndole que usted pueda bendecir a cada persona que está presente y juntos nos gozamos en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le voy a pedir, como todos los domingos, que usted pueda levantarse, por favor, un momento, ¿sí? Y pueda saludar al hermano que está atrás. Usted le pueda decir: bienvenido. Qué bueno que estás acá. Las damas, ¿verdad? Felicite a las damas en su día.
Felicidades a las damas en su día. Bien, mis hermanos, es un gusto entonces y es un placer, ¿verdad?, que usted se encuentre en medio nuestro. Vamos a hacer un breve recuento. La semana pasada hablábamos acerca de un tópico llamado ansiedad y se dejaron 2 claves para combatir la ansiedad. Se las voy a recordar. La primera es que nosotros debemos frecuentemente hacer memoria de cuán Dios ha estado con nosotros en los momentos difíciles. Cuando usted y yo nos sintamos ansiosos, ¿qué debemos hacer? La primera clave, recordar que Dios siempre ha estado con nosotros. Esa era la primera clave que se mencionó la semana pasada. Pero también usted tiene que considerar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es exceso de futuro. Cuando usted y yo estamos pensando en el 2030 y estamos por el 2025, pensando cuando nos casemos, pensando cuando tengamos hijos, pensando, estamos muy adelantados. Y eso genera algún tipo de ansiedad. La ansiedad también es descrita, ¿verdad?, como exceso de preocupación. También la ansiedad puede dividir nuestra mente y enfocarnos solamente en el problema. Pero hoy, el pasaje que hemos leído, que hemos mencionado, nos va a dar 2 cimientos o 2 principios. Cuando usted se sienta ansioso, hay 2 principios que nos va a permitir seguir adelante y lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. Primeramente, ¿quién escribió esta carta de los Filipenses? Pablo. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba redactando esa carta? En la cárcel, ¿verdad? Preso por predicar el Evangelio. Es posible que Pablo, estando en la cárcel, experimentara algún tipo de maltrato físico. Personas se estaban burlando de él y lo estaban despreciando. Aunado a eso, Pablo tenía peso por las iglesias que estaban naciendo y se anticipaba un hecho. Era casi cierto que Pablo iba a morir. Entonces, esos elementos que le estoy nombrando en esta mañana, vamos a extraerlos. ¿Cómo puede sentirse una persona que está en la cárcel? ¿Cómo puede sentirse una persona que está limitada? Pero vamos a seguir agregando. ¿Cómo puede sentirse una persona la cual desprecian y de la cual se están burlando? ¿Cómo puede sentirse una persona que no tiene certeza acerca del futuro? Y vamos a conectarlo con otra pregunta. ¿Cuál sería el grado de ansiedad y preocupación de una persona en esas condiciones? ¿Cómo pudiese sentirse usted en ese tipo de escenario? ¿En paz o intranquilo? Pero cuando usted va a Filipenses capítulo 1, Pablo le está expresando a la iglesia lo siguiente: ciertamente estoy preso, pero Dios está obrando. Y Dios, dice Pablo, no se preocupen por mí, no se entristezcan. Estando preso, estoy viendo el progreso. Estando preso, Dios me está dando la oportunidad de hablarle a otras personas. Pablo, estando en la cárcel, que estaba mostrando valentía y perseverancia. En el momento difícil, ¿qué tienes que mostrar tú? Valentía y perseverancia. Pablo, estando en la cárcel, estaba animando a la iglesia. La iglesia no estaba animando a Pablo. Pablo estaba animando a la iglesia y le estaba diciendo: hey, tienen que atreverse, tienen que seguir adelante, tienen que extender el mensaje de salvación. Si tú estás en una situación difícil, Dios la permite para que tú avances,
para que tú llegues y animes a otros, no para que tú contagies a otros con quejas y desánimos. Quiero indicarle lo siguiente. La circunstancia en lo natural puede parecer una desventaja. Una dificultad puede parecer una desventaja en lo humano, pero Dios la está usando para que tu fe aumente. Vamos rápidamente a un punto de aplicación. Cuando tú enfrentes dificultades, llámese, ¿qué problemas enfrenta usted hoy? Usted puede llegar y enumerar. Usted tenga problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas en la salud. Esas situaciones te dan la oportunidad que tu fe sea más visible, que tu fe pueda ayudar a otros. Eso quizás no lo escuchamos mucho. Que Dios quiere usar el sufrimiento para que yo muestre fe. Señor, yo quiero que tú me ayudes. Sufrimientos, pruebas, enfermedades, contradicciones son temporales. Lo que tú estás viviendo es temporal. Y Cristo no está lejano. Cristo está dispuesto a consolarte, a guiarte, a darte nuevas fuerzas. Frente a las dificultades, tú tienes que tener una perspectiva eterna. Dios está cerca de ti. Y si no lo quieres ver así, entonces entiende que Jesús está cerca. El mismo Pablo expresó en Romanos 8:18: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera. La ansiedad, ¿qué nos va a decir? Ese sufrimiento es interminable. ¿Qué nos va a decir la ansiedad? Esa meta que no estás alcanzando te va a convertir en una persona fracasada. Pero Dios te dice, hay algo más grande. Aquí en la tierra hay paz. Y en la eternidad no habrá tristeza y no habrá llanto. Quiero que me preste atención. La ansiedad nos puede robar esa perspectiva eterna. ¿Cuál? Cristo viene y Cristo está a la puerta. La ansiedad te va a hacer concentrar solamente en lo terrenal. Y la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que tú y yo no nos debemos acostumbrar tanto a estar en esta tierra. Usted y yo estamos acá temporalmente. De igual manera, hay algo más grande que Dios quiere que muestres en la tribulación. Dios quiere que muestres fe. Dios quiere que muestres amabilidad. Dios quiere que tú seas persistente en la oración. Que tú le digas a otras personas, Dios me sigue dando nuevas fuerzas. Vamos a seguir hablando de Pablo. Pablo está ¿dónde? En la cárcel. Pero en Hechos 16, nuevamente Pablo está en la cárcel. Era un hombre que no salía de una, pudiésemos decir. Hechos 16 indica que Pablo fue azotado, pero indagando, azotado fue que él recibió latigazos. ¿Y qué tiene un látigo? En las puntas tiene, por ejemplo, huesos de animal molido con, no sé si con hierro, con algún tipo de metal, que cuando llegaban y lanzaban el látigo, ese látigo se hería la piel. ¿Y qué venía? Pablo estaba desgarrado. Él había sido castigado severamente. Estaba experimentando un dolor intenso, heridas graves en el cuerpo. Pero él no lo llevaron a la enfermería. ¿Sabe a dónde lo llevaron? A la prisión más interna. Y no quedó allí. En los pies le colocaron un cepo. ¿Y qué es un cepo? Un dispositivo, un instrumento que limitaba el movimiento y le causaba más dolor. En esas condiciones, nada llenas de fe, ¿verdad? En esas condiciones viene un temblor y sacude o estremece los cimientos de la cárcel, donde estaba Pablo y donde estaba Silas. Y cuando el carcelero se percata que la puerta de la prisión estaba abierta, y temiendo que se había dado una fuga de los prisioneros, él se iba a suicidar. Pero Pablo, estando ensangrentado, estando adolorido, estando allí inmovilizado, le grita: ¡Ey, no te hagas daño!
Todos estamos aquí. ¿Qué le quiero decir con esto? El carcelero, quien había participado en el sufrimiento físico de Pablo, Pablo no lo estaba viendo como un enemigo. ¿Sí me va entendiendo? Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo Pablo pudo mantener su dedo alejado de ese botón llamado venganza, odio o amargura? Y esta pregunta la voy a dejar en el aire y quiero que tú medites. ¿Cómo yo puedo mantenerme alejado de pulsar ese botón llamado venganza, llamado ira o llamado amargura? ¿Cómo? Vamos a dejarlo en suspenso. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué sé? Fíjese algo. En 1962, 4 submarinos rusos estaban en las costas de Florida, en Estados Unidos. Cuando los buques de guerra norteamericanos se percatan, lanzan cargas de profundidad. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Explosivos que tenían la finalidad de acabar con esa tropa rusa. El capitán ruso, al enterarse, se estresó y estaba listo de pulsar un botón, preparado para destruir las principales ciudades de Norteamérica. Cada submarino estaba armado con un misil nuclear que tenía la potencia de acabar con distintas ciudades. Ese capitán perdió la compostura, convocó al personal, le dio varios puñetazos a la mesa y dijo: vamos a dispararles, vamos a morir, pero los vamos a hundir a todos. No vamos a deshonrar a nuestra marina. En ese momento, el mundo estaba a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, 1962. Sin embargo, un oficial llamado Vasily Arkhipov llama al capitán a solas. Se van a una esquina y empiezan a hablar. El oficial le dice: estimado capitán, por favor, reconsidere su decisión. Le sugiero que hable con la tropa norteamericana antes de reaccionar. Gracias a Dios, ese capitán escuchó. Gracias a Dios, ese coraje se enfrió. Ordenó que los submarinos saliesen a flote y de esa manera mediar. Pero hay aspectos que debemos evaluar. Esos submarinos soviéticos estaban construidos para aguas polares, no para el trópico. Y esa gente, estando en Estados Unidos, tuvieron que soportar temperaturas de casi 50 grados centígrados. Estaban extenuados, con los nervios de punta y ansiosos. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver esta historia? Tal vez estés estresado. ¿Estresado con qué? Tú lo sabes. Tal vez estés estresado con los estudios. Estás peleando con la inflación o con la recesión. Estás peleando con un anhelo que cada día se aleja más. O estás luchando con un familiar enfermo. O estás luchando con tu matrimonio o con tus hijos. Posiblemente ese estrés te está llevando a la tentación de pulsar un botón. ¿Cuál botón? El botón de los estallidos de ira, el botón de acusar a las demás personas, de repartir una ronda de palabras hirientes. Posiblemente estás tentado a cuestionar: Dios, ¿dónde estás? ¿Se identifica con este tipo de estrés o presión? Es fácil dejarse llevar por la ansiedad y los deseos de venganza. Déjeme decirle que esos impulsos nos van a acercar más al caos y nos va a alejar de la paz que necesitamos. Esos impulsos, llamado venganza, llamado odio, llamado amargura, van a extender el conflicto y el dolor. Si usted cede a esos impulsos, estará abriendo las puertas al caos y a la confusión. Y viene la siguiente pregunta: ¿realmente es eso lo que quieres? ¿Realmente quieres un caos en tu hogar? ¿Realmente quieres un caos en tu salud? ¿Realmente quieres un caos en tus finanzas? Esa ansiedad descontrolada, ¿qué va a producir? Olas y olas de destrucción. ¿Qué va a producir la ansiedad? Olas y olas de destrucción. ¿Cuántas personas han sido heridas
a causa de un estrés desenfrenado. ¿Cuántos conflictos se pudiesen evitar o se hubiesen evitado si nos hubiésemos abstenido de no pulsar ese botón en esta mañana? ¿Con qué historia se identifica usted? ¿O con cuál ejemplo usted se identifica? ¿Con el capitán que no le importa que acabe con las distintas vidas porque estoy resentido y estoy dolido? ¿O vas a actuar como el oficial que se va a encargar de mediar en medio de la presión? Filipenses capítulo 4 versículo 5, que nos dice que todos se percaten que tú eres amable. Dios quiere en esta mañana que tú empieces a considerar: voy a caminar o necesito ser amable. La versión Valera dice que tu gentileza sea conocido en todos. Pero analicemos esa palabra gentileza. Viene del griego epieikes. ¿Y qué significa eso? En medio de la presión, tu actitud tiene que ser paciente. En medio de la presión, tú tienes que ser considerado y compasivo en el trato con los demás. Tú eres gentil en los momentos de presión. Yo soy gentil en los momentos de presión. La instrucción bíblica es: en medio de la prueba, en medio del desespero, no seas irritable. En medio de la presión, en medio del desespero, no seas egoísta. No te dejes llevar por el estrés. Porque si tú te dejas llevar por esos impulsos, vas a seguir promoviendo el caos. Y la paz se irá de tu entorno. ¿Seguimos? Entonces, quiero indicarle lo siguiente. En medio del caos, ¿qué tienes que mostrar? Amabilidad. Cuando tú eres amable en medio de la presión, estás dando un ejemplo, estás transmitiendo un mensaje, y ese mensaje es: Dios está al control de mi vida. Dios tiene el control sobre esta situación, aunque no lo entienda. Pero regresemos a Hechos capítulo 16. ¿Cómo pudo parar Pablo ese resentimiento? Pablo abrazó la amabilidad, Pablo abrazó la amabilidad por encima del egoísmo o por encima del orgullo. ¿Qué hace la amabilidad? ¿Qué hizo Pablo? Pablo no se dio a una emoción. Pablo no se dio al egoísmo. Pablo no se dio a la venganza. Para Pablo fue más importante velar por la vida de esa persona que la había maltratado. Pablo no se aferró al dolor. Él contrastó el dolor con la amabilidad. Él contrastó el dolor con la paciencia. ¿Cómo puedes moverte tú en las situaciones de presión? Tú necesitas caminar en amabilidad. Pero si seguimos en Hechos 16, el carcelero tuvo una nueva oportunidad. Dios escribió un nuevo capítulo para el carcelero, para su familia. ¿Y sabe cómo se llama ese nuevo capítulo? Salvación. Pablo, a través de la amabilidad, se le abrió una puerta: presentar el mensaje de salvación. Pablo escuchó del que le había maltratado: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En los momentos de presión debes mostrar amabilidad. La amabilidad te va a abrir las puertas para que tú seas un canal de bendición. Dios está permitiendo la situación de presión para que seas un canal de bendición, pero Satanás quiere usar esa situación de presión para que tú llegues y digamos que a las demás personas las contagies con queja y con incredulidad. En medio de esa situación adversa, Dios quiere usarte para bendecir a otros. Pero si seguimos en el texto, la amabilidad no solamente abrió las puertas a la salvación, es que abrió las puertas a la restitución. ¿Qué hizo la amabilidad en una persona? Le dio la oportunidad de dar frutos. Mira, ¿por qué necesitamos a Cristo en el corazón? Mira o analiza, ¿por qué tu familia necesita a Cristo en tu corazón? Analiza, ¿por qué esta nación llamada Venezuela necesita a Cristo en el corazón?
¿Cómo era el carcelero antes de conocer a Cristo? Insensible, indiferente al dolor, indiferente a las heridas. Pero cuando él tiene a Cristo en su corazón, se muestra preocupado. Él se encargó de curar, de sanar las heridas de Pablo. Ese hombre pasó de ser insensible a ser un hombre con compasión. Medita por un momento en lo siguiente: ¿cómo vienes respondiendo a esas situaciones amargas o injustas? ¿De qué manera vienes respondiendo? ¿Qué es lo habitual en ti? ¿La amabilidad? ¿Qué es lo más frecuente en ti? ¿La irritación? ¿La ira? El hecho que usted y yo seamos amables, el hecho que usted y yo seamos gentiles en la situación adversa, es lo que va a permitir que tú camines con cielos abiertos. La Biblia dice algo: cuando tú ores, levanta las manos, sin ira y sin... Pero muchas veces, ¿cómo estamos orando? Enguerrillados. Y a veces ni oramos. Dios te está retando en esta mañana. Si eres amable, estás propiciando el ambiente, el terreno, para que tú camines con cielos abiertos. Pero es más, la amabilidad es la que te va a sacar de la prisión de la ansiedad. La amabilidad es la que te va a sacar de esa prisión llamada amargura o dolor. La amabilidad representa el canal, el vehículo para la salvación, representa el canal para la restitución, representa el canal para la sanidad física o emocional. Tu meta y tu desafío en esta mañana es: debo ser amable en medio del dolor. ¿Lo puedes repetir? Debo ser amable en medio del dolor. En lugar de reaccionar, ¿qué vas a hacer? En lugar de buscar venganza, ¿qué vas a hacer? En lugar de responder con ira, decide responder con amabilidad. Porque la amabilidad es la que va a disipar ese caos, esa tiniebla. La amabilidad es la que va a remover esos yugos de opresión y va a abrir las puertas a la salvación y a la restitución. Mira lo que hace una palabra. Cuando tú caminas en amabilidad, ese punto que tú seas amable es lo que va a remover tinieblas, es lo que va a remover esos yugos de opresión y va a abrir las puertas a la salvación y a la restitución. Hay una pregunta: ¿cuántos matrimonios hay acá? ¿Usted cree que necesitamos ser amables en el matrimonio? ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? No te hagas daño. Tú te imaginas, en medio de un conflicto, que tú reformules las palabras, que en medio del conflicto le digas a tu cónyuge: yo quiero lo mejor para ti, yo te quiero cuidar. ¿Acaso no estarás desarticulando la estrategia y el plan de Satanás? ¿Acaso el cónyuge no va a ver algo en ti diferente? Y ese hombre o esa mujer va a cambiar porque tú estás propiciando un cambio. Imagina por un momento que en medio de la diferencia tú tengas esta resolución: no me voy a dejar llevar por el sufrimiento, no me voy a dejar llevar por el enojo, no voy a criticar, no voy a atacar, le voy a cerrar las puertas a Satanás. ¿Cómo? Voy a ser amable. ¿Y cuál va a ser el resultado? Puertas a la restitución se van a abrir. ¡Qué bendición, mi hermano! Cuando usted llega y realmente puede meditar en una palabra y cómo esa palabra llamada amabilidad nos dice a nosotros que podemos caminar con cielos abiertos. Eso suena muy bonito, pero hay un previo. El previo es que no pulses el botón. El previo es que no te dejes llevar por la emoción. ¿Sabes algo? El corazón es engañoso. Cuando usted está caliente, ¿cómo escribe? Cuando usted está caliente, ¿cuál es el tono de sus notas de voz? Mi hermano,
Esto es algo de todos los días. Todos los días necesitamos acudir al Señor en oración y desnudar nuestro corazón para que Dios pueda penetrar en nuestras vidas. Escúchenme, las heridas y los errores en una relación son inevitables, pero la amabilidad y el perdón es lo que va a permitir que tu matrimonio pueda florecer. Si tú crees que siendo áspero, si tú crees que siendo indiferente, si tú crees con estas expresiones es que se lo merece, estás perdiendo. Estás siendo parte de la agenda del enemigo. Hoy usted y yo debemos decidir: ¿sigo albergando amargura? ¿Sigo albergando resentimiento? ¿O voy a caminar conforme a lo que Dios dice, al Dios que según yo le creo? Hoy usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo podemos mantener la calma cuando otros la pierden? Y voy al segundo y último punto. ¿Cómo perder la calma cuando otros la pierden? ¿Habrá gente afuera que está perdiendo la calma? ¿Habrá gente aquí que está perdiendo la calma? Claro. Claro. Esta semana usted no perdió la calma. Y bastante. Y a muchos, dicen algunos. Pero el punto es, Filipenses 4, 5 y 6 dice, que tu amabilidad sea conocida por todos. Agrega, el Señor está cerca. No se inquieten por nada. Si tú no te quieres inquietar por nada, tú tienes que desarrollar una certeza. Dios está cerca de mí. Dios está cerca de mí. El Señor está cerca. No estás solo. Tal vez piensas que estás solo. Tal vez crees que estás solo. Pero no hay ningún momento donde Dios no haya estado cerca de ti. El saber que Dios está cerca de ti va a reducir esa ansiedad y preocupación. El saber que Dios está cerca de mí va a reducir esa preocupación y esa ansiedad. Tú lo puedes repetir. El saber que Dios está cerca de mí me va a ayudar a minimizar esa ansiedad y preocupación. Si usted hoy está luchando con este pensamiento, Dios me ha abandonado, evítelo. No ceda a esa mentira, porque la soledad va a seguir cobrando fuerzas. Voy a dos parámetros bíblicos. Génesis 15:1. Abraham se sentía inseguro y con miedo. Y Dios le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu protector y yo soy tu recompensa. Al igual que Dios se acercó a Abraham, yo hoy tengo la seguridad que cuando clamo, Él se va a acercar a mí y Él va a escuchar mi oración. Amén. Pero eso es algo que tú tienes que creer. Así como Dios se acercó a Abraham, también se va a acercar a mi vida. El temor se disipa cuando recordamos que el Señor está con nosotros. El temor se disipa cuando el temor se disipa cuando entiendo que Dios está cerca de mí. Voy a Génesis 21:17. Narra de una mujer llamada Agar. Agar se encontraba en una situación desesperante. Ella y su hijo estaban en el desierto. Ella tenía un temor. Mi hijo y yo vamos a morir de hambre y vamos a morir de sed. En ese momento de angustia se deja escuchar la voz del Señor. Agar, no temas, yo te voy a ayudar. Dama que me escucha en esta mañana, no temas, crea
que Dios no la va a abandonar. Tengamos la certeza que cuando oramos, así como lo dijo Roy, cuando clamemos a Dios, Él nos va a responder y nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que usted y yo desconocemos. Debemos desarrollar una certeza. Pero si vamos a Josué capítulo 1 versículo 9, ¿de dónde viene Josué? De un problema. Él viene con un dolor, él viene con un luto. Ha fallecido su líder y su mentor llamado Moisés. En medio de ese dolor, Dios le dice, tú debes introducir a la nación hacia la tierra prometida. No te acobardes, no sientas temor, no te sientas derrotado, yo voy a estar contigo. Ese pasaje representa una invitación. En medio de las incertidumbres, yo debo tener una seguridad. Dios va a estar conmigo. En el tiempo de incertidumbre, Dios te está llamando a que tú te esfuerces y seas valiente. En el tiempo de incertidumbre, Dios te está llamando para que el miedo no te domine, a que cuando venga el tiempo de las exigencias no caigas en la queja y en la murmuración, porque una persona de fe no murmura, porque una persona de fe no se queja, una persona de fe avanza. Sigamos acá. En tiempos de incertidumbre tenemos que desarrollar esta certeza. Dios me va a seguir dando nuevas fuerzas. Fíjese lo siguiente. Dios se llamó a sí mismo Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios está conmigo. Dios está contigo. Hoy el Espíritu Santo nos consuela y nos guía a toda verdad. La pregunta es, ¿somos un reflejo de la confianza y la valentía en Dios? ¿Somos un reflejo de la paciencia y del dominio propio? Pero quiero introducir otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a que Dios examine nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos confronte en esas áreas donde hay temor, donde hay rencor y donde hay amargura? Si usted y yo seguimos caminando solos, estaremos basados en una mentira, donde nos decimos, es que yo estoy bien, es que yo soy alguien de fe. Irás caminando al aislamiento, y ese aislamiento va a reforzar el miedo. ¿Acaso las palabras de Josué, capítulo 1, versículo 9, de esforzarte y ser valiente para trabajar en esas conductas nocivas que comúnmente justificas, serán para ti? ¿Estarás dispuesto a buscar a una persona de fe que te haga ver lo que no quieres ver? Si seguimos caminando solos, vamos a creer que no necesitamos ayuda de nadie, pero déjeme decirle que caminar en aislamiento va a incrementar el miedo. Necesitas compañía de personas maduras. Para eso están los grupos familiares, porque en la semana tú y yo podemos compartir acerca de verdades bíblicas, podemos abrir y exponer nuestro corazón. ¿Sabes lo que dice el Salmo 118, versículo 6? El Señor está conmigo y no tendré miedo. Si usted cree, si yo creo que el Señor está con nosotros, esos niveles de ansiedad y preocupación se van a ir disipando. Sé de esa persona que se aferra a la presencia de Dios con las dos manos. Aprende esta lección y voy culminando. La ansiedad es innecesaria cuando Dios está cerca. La ansiedad es innecesaria cuando Dios está cerca. Posiblemente tengas una fecha límite de pago. Posiblemente tengas a un familiar enfermo. Posiblemente tengas a un hijo que lo acosan en el liceo o en la universidad. Quizás una situación está agotando tu paciencia y está aumentando la ansiedad. Posiblemente puedes estar orando de la siguiente manera: Señor, ya no sé qué hacer en esta situación.
cuando estés en ese tipo de angustia y empieza a recordar. Dios está presente, Dios está cerca de ti. Yo le pido por un momento que usted pueda inclinar su rostro y podamos hacer esta oración. En este momento, Señor, venimos delante de tu presencia. Usted puede describir en este momento allí con Dios esa situación que le está colocando ansioso. Puede